vamos a hablar de el narcogober de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca. Ha pasado un poquito, pues ya, a pesar de todo, ya va más de un mes, ya que tomó protesta el gobernador Américo Villarreal, 1 mes y 4 días lo que lleva fuera del gobierno de Tamaulipas García Cabeza de Vaca, y como lo esperábamos, siguen saliendo cosas, se siguen destapando cloacas, se sigue dando de qué hablar, y es que el ex gobernador de Tamaulipas, que continúa prófugo de la justicia, que se encuentra muy probablemente en Estados Unidos o Canadá, pues bueno, lo han ido desarticulando. Esto es algo importante porque parte de la estrategia de Cabeza de Vaca era que él sabía que de no lograr tumbar a Américo Villarreal y meterlo preso, que era lo que estaban haciendo algunos jueces carnales de Cabeza de Vaca, él tendría que, digamos, entregarle el poder o fragmentar el poder que tenía su gobierno, la corrupción en la que estaban, los nexos con la delincuencia que tenían a ciertos personajes cercanos a él, que aunque llegara a Américo, le impidieran a Américo ejercer una acción penal en su contra. ¿Quién es el mayor ejemplo de todo esto? El fiscal de Tamaulipas, que bueno, no renunció, pero terminó doblándose y se puso a las órdenes de Américo Villarreal. Lo que usted diga, gobernador, vamos para adelante. Uno de los que no se dobló ante esto fue el fiscal anticorrupción. Así es, aunque suene loco, el fiscal anticorrupción era el fiscal más corrupto de Tamaulipas. Así estaban las cosas en el narcogobierno de Cabeza de Vaca. Lo terminan doblando, lo termina evaluando la Secretaría de la Defensa Nacional, un personaje, un militar muy cercano a López Obrador, Audomaro Martínez Zapata, encargado de realizar este tipo de, pues sí, de exámenes para ver si son o no confiables estos personajes, pues terminaron derrocando al fiscal anticorrupción del estado de Tamaulipas. Ahora se repite la dosis, y es que parte de la investigación que tenía activa Santiago Nieto era por las diferentes propiedades. Recordemos cómo tenía prestanombres, cómo triangulaba recursos, cómo hacía compras y ventas a través de entidades financieras patito, que en gran parte eran financiadas por la delincuencia organizada. Lo recordaremos todos. Finalmente, el día de ayer se le tumba un dedito más a Cabeza de Vaca, y es que retiraron notarías. Lo que se le otorga a los notarios para poder ejercer se llama fiat. Es, digamos, el sello de que puedan ellos ejercer como notarios públicos, la fe pública. Bueno, Cabeza de Vaca había entregado antes de irse casi 29 permisos para notarías. Esto hay que decirlo también, no es algo sorpresivo, no es algo que nunca había pasado. Esto lo acostumbran los gobernadores a su salida. Dejarle, digamos, que estas cuotas, este pago de cuotas a los notarios, a los hijos de los notarios que los ayudaron pues con el saqueo brutal que hicieron en sus gobiernos. Finalmente cae uno. Se le cae el juego a Cabeza de Vaca. La Fiscalía General de la República tumba una notaría ilegal que entregó el gobierno de Tamaulipas a través de la Consejería Jurídica Estatal. Canceló la notaría 170, la cual había sido entregada antes de dejar el cargo por el exmandatario García Cabeza de Vaca, quien es investigado por la Fiscalía General de la República. A través de un comunicado, el gobierno estatal informó que además de la cancelación de la notaría a Alfredo Treviño Salinas, otros 27 casos están bajo investigación al detectarse irregularidades en el proceso de asignación. Asimismo, se dio parte a la Fiscalía General de Justicia por el delito de tráfico de influencias de la diputada Mayra Flores y del exsecretario general de Gobierno Gerardo Peña, además del exgobernador Cabeza de Vaca. Ahí está
el fiat que les decía, de notario público, licenciado Alfredo Treviño Salinas, municipio de residencia Río Bravo, Tamaulipas, gestión diputada Mirna Flores. Dice, titular de la elección de notarías, presentó el gobernador Américo Villarreal Anaya un documento en el que se señalan las irregularidades advertidas en los trámites de los registros de los 28 fiat de los notarios, muchos de los cuales fueron otorgados en los últimos días de Cabeza de Vaca como premio, canonjías o favores de las corruptelas políticas. En el caso de Alfredo Treviño, el informe señala que el acuerdo de otorgamiento del fiat carece de fundamento y motivación, pues no consigna el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la ley del notariado, logrando la parte del notario únicamente por la gestión de la diputada panista Mirna Edith Flores Cantú. Agrega que en el caso de Alfredo Treviño Oliva se advierte la posible comisión de conductas que denotan faltas administrativas y penales, como tráfico de influencias, cohecho, uso ilícito de atribuciones y ejercicio abusivo de funciones y delitos cometidos en el ejercicio de funciones administrativas. Finalmente, ahí está, Cabeza de Vaca orquestó una serie de cambios legales en Tamaulipas para blindarse antes de dejar su cargo como gobernador, además de heredar un fiscal cercano a él y gozar de seguridad por al menos 6 años más. En los últimos 3 meses, el gobierno estatal entregó 60 notarías a dirigentes panistas, funcionarios estatales y municipales, por lo que los diputados locales de Morena advirtieron que se debe hacer una investigación sobre todas estas irregularidades. Entre quienes recibieron la acreditación para ejercer como notarios está Víctor Manuel Sáenz Martínez, ex jefe de la oficina del entonces gobernador Cabeza de Vaca, es decir, uno de los hombres más cercanos a García Cabeza de Vaca le habría pagado este gobernador pues con una notaría. Dice Blanca Isela Pérez Ramírez, esposa del diputado fanista Félix Fernando García. El primero recibió el 6 de septiembre y la segunda el 6 de julio, según consta en el periódico oficial de la Federación. El 20 de septiembre publicó una lista con los 32 patentes otorgadas a aspirantes a notarios y entre los nombres figuraban el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa Alejandro Guerra Martínez, hermano del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Mauricio Guerra Martínez. Es decir, hay más nombres, hay más cargos, para que vayamos viendo pues cuál era la estrategia de Cabeza de Vaca, el cómo se estaba blindando. Sí, en algunos casos, muchos de ellos tenían actos de corrupción junto con Cabeza de Vaca, pero en otros más, pues le daban una notaría a tu hija, una a tu papá, una a tus tíos, a tus primos, repartiendo al por mayor. Así como Alito repartía Lamborghinis y camionetas de lujo, pues Cabeza de Vaca repartía puestazos, repartía notarías al interior de Tamaulipas. ¿Cómo ven la cosa, amigos? Así está finalmente en Nuevo León. Esperemos que ahora sí, por fin, en los próximos días, en las próximas horas, o por lo menos antes de que termine el año, podamos tener información de Cabeza de Vaca y dónde finalmente se encuentra. ¿Por qué? Porque si algo no queremos es que lo vayamos a ver paseando como el sinvergüenza narcogober también de Silvano Aureoles, que se llena la boca diciendo que va a ser presidente en el 2024. Eso es francamente una burla e inaceptable. Esperemos que la fiscalía y esta ficha roja que ya se emitió en contra del narcogober lleve finalmente a una pronta captura.